Y estamos viendo estos domingos cómo podemos caminar sabiamente. ¿Cómo podemos caminar sabiamente? El domingo pasado empezamos el tema. Nuestro versículo lema es, y vamos a buscarlo, los demás si quieren no lo busquen, yo se los voy a leer, pero este sí me gustaría que lo busquemos entre todos, que es Efesios capítulo 5. Si no lo quieren buscar, no importa, yo se lo voy a leer también, ¿no es cierto? Pero Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Efesios 5 es el pasaje lema de todos estos domingos. Es aquel que Dios, por medio del cual nos está exhortando a caminar sabiamente, a vivir cada día en sabiduría. Porque a veces queremos tener una vida cristiana abundante, plena, gratificante, como Dios quiere, pero no lo obtenemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Falla Dios? No, Dios no falla. Los que estamos fallando nosotros. No estamos caminando de la forma adecuada que Dios quiere. Ahí está el problema. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Y el domingo pasado vimos que la sabiduría es la capacidad de ver las cosas, ya si querés puedes anotar ahí en tus notas, es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Una persona sabia cuando ve las circunstancias desde la perspectiva de Dios y responde a esas circunstancias de acuerdo a los principios de Dios. Eso es lo que es sabio. Fíjense que el pasaje dice que tenemos que cuidar nuestro comportamiento y no vivir neciamente. Y vos me decís, ¿cómo un cristiano puede vivir neciamente? Sí, podemos vivir neciamente. ¿Se acuerdan que el domingo pasado vimos que necio es aquella persona que ¿qué hace? Que no reconoce a Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 que necio es el que dice en su corazón, no hay Dios. Y Romanos capítulo 1 al capítulo 3 vemos las consecuencias del hombre que está en pecado y que vive como que Dios no existiera. Y Dios lo deja vivir y cosechar las consecuencias de esa vida necia. Ahora acá el apóstol Pablo está hablando de los cristianos. Es decir, que los cristianos también podemos vivir de una forma necia. Podemos decir, Señor, como cantamos, Jesús vos sos nuestro Señor, y después salir de acá y ser nosotros el Señor de nuestra vida. Podemos decir, sí, somos sabios, Dios existe, pero después salimos de acá y con nuestra actitud, con nuestra vida, vivimos como que Dios no existiera. Entonces somos cristianos necios, porque vivimos como si Dios no existiera. Como queremos. Por eso el apóstol Pablo dice que no tenemos que vivir de forma necia. Y el domingo pasado estuvimos viendo que ese es el gran desafío de Dios: a vivir con sabiduría, no a vivir de una forma necia, como si Dios no existiera. Lo reconocemos de palabra, pero en comportamiento, en acción, vivimos a nuestra manera como que Dios no existe. Y hoy quiero charlar con ustedes de cómo podemos obtener entonces esa sabiduría. Cómo podemos obtener esa sabiduría para cada día, para nuestro día cotidiano, no solamente para el día domingo, que todo está bien, sino del lunes al sábado, cuando tal vez nos cuesta vivir como Dios quiere. Y ustedes se habrán dado cuenta también que estuvimos leyendo muchos pasajes del libro de Proverbios, ¿sí? Y los vamos a leer hoy. Y que las notas abundan en versículos bíblicos, que por ahí no todos los vamos a leer, pero es para que vos te lo puedas llevar y lo puedas seguir leyendo en casa. El libro de Proverbios está escrito por Salomón, ¿sí? Por el rey Salomón. Como vimos en la presentación que vimos recién por el mes de la Biblia, el libro de Proverbios está escrito por Salomón y es parte del libro de los libros poéticos, ¿sí? O sapensales, de sabiduría,
¿sí? Que está el libro de Job, el libro de los Salmos, Eclesiastés, Cantares y también el libro de Proverbios. ¿Sí? El libro de Proverbios, como dije antes, fue hecho por Salomón, y si ustedes leen cada frase del libro de Proverbios, van a darse cuenta que siempre hay como dos frases en cada versículo, o hay versículos que forman como dos frases. Es decir, casi siempre Salomón, cuando está escribiendo, escribe en dos líneas, lo que se llama dos líneas paralelas. En una donde da una comparación o una ilustración o una idea o un principio. Y entonces, ¿cómo lo hace eso? Lo hace separando. Por un lado, marca la ilustración o la realidad. Y en la segunda frase está marcando el principio o la idea que él quiere marcar. Por ejemplo, en el Proverbios 26:20 dice: sin leña el fuego se apaga, pero donde no hay chismosos cesa la contienda. Entonces, ahí queda bien marcado lo que, como escribe Salomón casi siempre en los Proverbios. Dice: sin leña el fuego se apaga, es una realidad. Y ahí va la idea, lo que él quiere marcar, y dice: donde no hay chismosos cesa la contienda. ¿Sí? Entonces, Proverbios casi siempre está escrito de esta manera, o en frases o por medio de versículos, pero siguiendo siempre estas dos líneas paralelas en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, donde mira al hombre como un responsable, como el responsable del mundo, como el responsable de su vida, ¿sí? Como el que es el responsable de elegir cómo vive. Por eso Salomón, cuando escribe los Proverbios, trata de llamar al hombre a que viva de una forma responsable, de una forma sabia. Donde, si ustedes leen el libro de los Proverbios, se van a dar cuenta también que Salomón, cuando escribe el libro, dice que Dios rechaza, así como acepta a la persona sabia, rechaza al que es apático, al que es orgulloso, al que es prepotente, al que por su forma de vivir está negando la existencia de Dios y está diciendo con sus acciones que no necesita a Dios. Ahora, ¿de dónde le vino la sabiduría a Salomón para escribir el libro de los Proverbios? La pidió. La pidió, muy bien, la pidió, es verdad. Cuando muere el rey David, Salomón, que era su hijo, se toma el gobierno del pueblo de Israel. Y Dios le dice: bueno, pedime qué necesitas para gobernar mi pueblo. ¿Sí? Y Salomón le pide sabiduría. Y Dios le contesta y le dice: mirá, como me pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría, aparte te voy a dar poder, riquezas y un montón de cosas más, que Salomón no le había pedido, porque Salomón le pide sabiduría. Y esto es lo primero que quiero marcar en esta mañana también, que la sabiduría para caminar diariamente viene de Dios. Viene de Dios. Porque Salomón se la pidió y Dios se la dio. O sea que si necesitamos sabiduría para elegir todo lo que nos pasa, qué trabajo tenemos que elegir, qué estudio tenemos que seguir, ¿sí? Todas esas decisiones Dios nos va a guiar, así como le dio lo necesario a Salomón para gobernar y para luego escribir el libro de Proverbios que tenemos nosotros en la Biblia. Ahora, para obtener sabiduría diariamente, y ahí vamos más a las notas, tenemos que decidir entre dos tipos de sabiduría completamente diferentes. ¿Sí? Está el punto 1. Hay que elegir entre dos tipos de sabiduría completamente diferentes. Está la sabiduría terrenal frente a la sabiduría divina. Es decir, el pensamiento del mundo es completamente opuesto al pensamiento de la palabra de Dios. La sabiduría que viene del mundo es completamente opuesta a la sabiduría que viene de parte de Dios y que la tenemos en la Biblia, en su palabra. Es decir, desde la perspectiva de Dios hay una mirada de lo que ocurre, y desde la perspectiva del mundo hay otra mirada. Acuérdense que sabiduría es ver las circunstancias o las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces, no es igual la mirada de Dios sobre las circunstancias que nos tocan vivir o sobre las circunstancias que vive el mundo, que la misma mirada que tiene el mundo de sí mismo.
Es decir, una es terrenal, es humana, donde el hombre es el centro, ¿sí? Donde pueden completar ahí en sus notas si quieren, que una es contraria a la otra. En cambio, la sabiduría divina comienza ¿por qué? Por conocerlo al Señor. Comienza por reverenciar al Señor. Comienza por entender cómo es el Señor. Comienza por entender quiénes somos nosotros. ¿Se acuerdan que habíamos leído que el proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor? Es decir, no el temor de miedo, sino el temor de darnos cuenta quién es Él y quién somos nosotros y cuánto lo necesitamos a Él. Entonces la sabiduría divina comienza por ahí, por ese entendimiento de quién es Él y quién somos nosotros. Y de reconocer nuestra pequeñez y de reconocer que Él es el soberano. ¿Sí? En cambio, la sabiduría terrenal es completamente diferente. Miren, les voy a leer Proverbios capítulo 9, versículo 10. ¿Sí? Dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Conocer a Dios, conocer al que es santo, 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 3 veces santo, es inteligencia. A vos te preguntar al mundo qué es ser inteligente, y te va a decir completamente diferente. Te va a decir abundar en el conocimiento, en las ciencias, ¿sí? Pero no justamente en Dios. Vos vas a preguntarle al mundo de dónde proviene la inteligencia y no te va a decir que de Dios, que leas la Biblia para saber lo que Dios opina sobre determinado tema. Es decir, que ahí te das cuenta que es contraria. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 26. Solo un necio confía en sus propias ideas. El que actúa con sabiduría saldrá bien librado. Solo el necio confía en sus propias ideas. El que actúa con sabiduría saldrá bien librado. Es decir, que solo actuar neciamente, es decir, confiar en nuestras propias ideas. Y ahí están las grandes diferencias. Están las grandes diferencias entre la sabiduría humana, que se basa en lo que él piensa, el hombre es el centro y su opinión es la que vale, a la sabiduría que viene de parte de Dios y que es la sabiduría que nos va a librar de cualquier circunstancia que estemos viviendo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta un poquito de la sabiduría? Si quieren ahí agregar en sus notas algunos tips. La sabiduría terrenal es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque está limitada a la mente humana. La sabiduría divina no tiene límite, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque no tiene límite, porque es, el que era y el que va a ser. Amén. La sabiduría terrenal se basa en los 5 sentidos, en lo que piensa, en lo que ve, en lo que siente, en lo que escucha. Está basada en los sentidos. O no te dice lo que sentís, hacelo. Vivimos en una sociedad que tiene alto valor el sentimiento. Si lo sentís, hacelo. Para vos es válido. Aunque al otro le hagas mal, vos te sentís bien, hacerlo. Y no es así para Dios. La sabiduría terrenal está definida por lo probable, por la posibilidad, por lo que se puede dar. Y sin embargo, para Dios la sabiduría divina no es así. No está limitado Dios al razonamiento humano, no está ilimitado a lo que se puede dar. Dios no está limitado por lo que el hombre puede pensar que puede ocurrir. Dios va más allá de nuestra imaginación, de lo que podemos llegar a comprender. Para Dios está la posibilidad del milagro, para Dios está la posibilidad de la sanidad, para Dios está la posibilidad de que algo ocurra y que humanamente todos podamos comprender. Entonces, diariamente nosotros nos jugamos entre las dos sabidurías, como cristianos. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que no vivir neciamente, porque cotidianamente decidimos
a ver, ¿bajo qué sabiduría? ¿Bajo qué entendimiento? ¿El puramente humano o el divino? ¿El que es limitado o el que no tiene límite? ¿El que únicamente se basa en el razonamiento y en lo que puede ser posible o en aquel que aún el milagro puede ocurrir? Bien, en Santiago capítulo 3, vamos a leer ahí unos versículos. Santiago capítulo 3. El autor marca un poquito más algunas diferencias entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo quiere leer? Santiago 3, del 13 al 18. Sí, lo leo. Dale. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es lo del alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Si ustedes lo leen con detenimiento después en casa del pasaje, se van a dar cuenta bien las distintas sabiduría y las distintas características que el apóstol declara de cada sabiduría. Dice que la sabiduría de lo alto es primeramente, y si quieren pueden completar sus notas, habla de que dice que es pura, que es pacífica, porque lleva la paz, que es amable, que es benigna, que tiene buenos frutos, que no es hipócrita, es sin incertidumbre. ¿Sí? Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Es decir, que ¿cómo te puedes dar cuenta que estás aplicando la sabiduría de lo alto en alguna decisión que estás tomando? Te tiene que llevar por este camino. Te tiene que llevar por lo que es puro, por lo que es pacífico, por lo que es amable, por un ejercicio de lo que es benigno, de la bondad. ¿Sí? Te tiene que dar paz, no incertidumbre. No te tiene que llevar a una actitud hipócrita. Esa es la sabiduría que viene de parte de Dios. Va a tener ese fruto, va a tener esa consecuencia, va a tener ese camino. Te va a llevar por ahí. En cambio, fíjate que dice que la sabiduría del mundo, y también puedes completarlo en tus notas, lo define con 3 adjetivos. Y me gustó la versión 60, ¿sí? Porque dice que es terrenal, animal y diabólica. En la versión que os habla hoy, dice que es del mundo, proviene del mundo de la mente humana o del diablo mismo. Es decir, que la sabiduría del mundo no es la que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Dice que es terrenal. ¿Sí? Es decir, que es limitada. Es limitada. Tiene las limitaciones humanas. ¿Sí? El hombre mismo la fija. Y al fijarla el hombre mismo, terrenalmente, tiene las limitaciones que tiene el hombre. Puede llegar a tener mayor elasticidad por el mayor conocimiento que pueda tener el hombre, pero siempre de la tierra, es limitada. Ahora dice que es animal. Nos choca un poquito esta palabra, ¿no es cierto? Animal. ¿Por qué? Porque sale del instinto, del interior. ¿Sí? Es decir, nos sentimos tentados a alargar el instinto, el interior de cada uno. Por eso la versión que os habla hoy habla de la mente humana, de la mente caída, de la mente sin Dios, de la mente no renovada. ¿Sí? Es decir, es la sabiduría que proviene del instinto, de lo que nos sale, de sí pensar, de la reacción. Y dice que es diabólica, es decir, que proviene de la sabiduría del mundo y del que gobierna el mundo, es Satanás mismo. O sea, que la sabiduría humana proviene de Satanás mismo, que nos va a llevar a vivir de una forma necia. Ahora, el apóstol Juan, cuando escribe la carta en primera, y con ella sus malos deseos.
En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Lo dice ahí, lo tienen en las notas en 1 Juan capítulo 2, el último versículo. Los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere decir que esta sabiduría humana, ¿sí?, porque proviene del mundo, porque va de la mente, del instinto del hombre y es plenamente manejada por el diablo, va a pasar. Pero si nosotros optamos por la sabiduría divina, la que proviene de Dios, esa va a ser la que va a durar, la que va a ser eterna, la que va a tener bendición a nuestra vida. Por eso, una de las preguntas que nos tenemos que contestar en esta mañana, ¿sí?, es ¿cuál es el camino que estamos tomando? ¿Cómo estamos dirigiendo nuestra vida? ¿Bajo la sabiduría terrenal o bajo la sabiduría divina? Porque de acuerdo a cuál tomemos, es los resultados que va a traer. ¿Sí? Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la misma palabra de Dios. ¿Lo está diciendo la palabra de Dios? Y la misma palabra de Dios nos dice que si optamos por la sabiduría terrenal, dice que somos necios. Somos necios. Y si optamos por la sabiduría divina, somos sabios. ¿Sí? ¿Cuál es el camino que estamos optando? ¿Por qué sabiduría estamos eligiendo? ¿Sí? Tenemos que darle prioridad a Dios en las decisiones que tomamos. ¿Sí? Y tomar decisiones sabias, bajo los principios de Dios, bajo lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora, vos te preguntarás, y el segundo punto que tenemos en las notas es cuáles son las ventajas. Es decir, bueno, está bien, entiendo que hay dos sabidurías, la humana y la divina. Ya sé las consecuencias de cada una y las características de cada una. Ahora, ¿cuál es la ventaja por optar por la sabiduría divina? Mira, en sí tendríamos que obedecer solamente porque es un mandamiento de Dios. Te soy sincero. Dios tiene toda la autoridad para decirme tenés que hacer esto y no darnos ninguna explicación, ni ninguna ventaja, ni ningún beneficio. Pero por su gracia, ¿sí?, encima de todo, ¿sí?, nos da beneficios. Nos da beneficios. Encima de todo nos da beneficios. ¿Por qué? Porque Él nos creó. ¿Por qué? Porque Él nos creó con un propósito y no quiere que desperdiciemos la vida. Y cuando vos optás por la sabiduría terrenal y sos necio, estás desperdiciando el plan que Dios tiene para tu vida. Estás así. Estás desperdiciando el plan que Dios tiene para tu vida. Entonces, como Él no quiere que desperdiciemos ese plan, nos dice, mira, si vives de una forma sabia, encima vas a tener estos beneficios. ¿Sí? Y algunos que quiero compartir en esta mañana con vos. En primer lugar, y ahí puedes anotar en las notas, es el primer beneficio es un mejor conocimiento de Dios. Al vivir con sabiduría tenemos un mejor conocimiento de Dios. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 4, entrégate por completo a buscarlos. La sabiduría, cual si buscaras plata o un tesoro escondido, entonces sabrás lo que es honrar al Señor y descubrirás lo que es conocer a Dios. Descubrirás lo que es conocer a Dios. Es decir, que cuando elegimos sabiamente, tomamos el camino de la sabiduría divina, vamos a ir teniendo un mayor conocimiento de Dios, vamos a ir conociendo más a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ir estando en mejor comunión con Él. No nos olvidemos que Él nos creó en el Edén, en el principio, para estar en relación con nosotros. Y Él nos salvó y estrechó el nuevo camino de reconciliación hacia el hombre para volver a tener una relación con nosotros. Y Él quiere relacionarse con nosotros. Y cuando nosotros nos dedicamos a buscar la sabiduría que viene de lo alto, el temer al Señor, el seguir su camino,
vamos a ir conociéndolo más, porque nos vamos a ir relacionando más con Él. Y entonces, al relacionarnos más con Él y al conocerlo más, vamos a ir teniendo las perspectivas de las circunstancias que nos tocan vivir, de acuerdo a la mirada de Él. Vamos a tener un mejor conocimiento de Dios. En segundo lugar, el otro beneficio que vamos a tener es vamos a tener la guía de parte de Dios. Él nos va a estar guiando. ¿Sí? Él nos va a estar guiando a cada momento. Ahora, ¿qué pasa cuando ignoramos a Dios? A veces metemos la pata. A veces metemos la pata, o casi siempre metemos la pata. A veces por gracia Dios nos libra. Pero hay alto riesgo de que metamos la pata. Porque lo ignoramos a Él, porque vamos por nuestro camino, porque no tenemos en cuenta lo que Él opina, lo que Él piensa. No vemos con la perspectiva de Él. Proverbios 3 dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Tenle presente en todo lo que hagas y Él te llevará, Él nos guiará, nos va a acompañar. La guía de parte de Dios. ¿Sí? Ahí pueden leer después los otros versículos que tenés en las notas. Otro beneficio que tenemos es la protección divina. Claro, lo estamos conociendo más a Él. Él nos está guiando, está la protección de Él acompañándonos. ¿Sí? El cuidado, Él nos va a estar cuidando. Nos va a estar cuidando del mal. Nos va a estar cuidando de toda incitación hacia el mal. Nos va a estar cuidando de que no cometamos errores serios que traigan consecuencias a nuestra vida, que después esa consecuencia nos acompañe. Nos va a estar librando de emociones, de estados de ánimo que se instalen en nosotros y nos lleven a tomar decisiones que no corresponden. Proverbios capítulo 2, que te recomiendo que lo leas todo el capítulo, ¿sí? Pero dice, por ejemplo, el versículo 8, cuida de los que se conducen con justicia y protege a los que les son fieles. Está hablando de la sabiduría. La sabiduría nos cuida a los que se conducen con justicia y protege a los que les son fieles. Proverbios, el mismo capítulo, antes, versículo 10, dice, pues tu mente obtendrá sabiduría y probarás la dulzura del saber. La discreción y la inteligencia serán tus constantes protectoras. Ellas te librarán del mal camino y de los hombres perversos, de los que dejan el buen camino. Es decir, la sabiduría nos va a estar cuidando. ¿Por qué? Porque vamos a estar eligiendo y mirando las cosas como Dios las ve. Otro beneficio es poder y fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al caminar en sabiduría vamos a tener el poder de parte de Dios y la fuerza de parte de Dios. Otro beneficio va a ser el gozo y el contentamiento. Y esto es interesante porque a veces decimos, uy, creemos que el camino del Señor es amargado y es triste, ¿no es cierto? Pero no, nada que ver. Fíjate, Proverbios 3:13 dice, feliz el que haya sabiduría, el que obtiene inteligencia, feliz. Gozoso, dicen otras versiones, el que haya sabiduría. Es decir, que el caminar y el ver las cosas de la perspectiva de Dios nos va a dar gozo, nos va a dar contentamiento. Y en sexto lugar, nos va a dar una buena imagen propia. Una buena imagen propia. Nos va a dar la sabiduría para darnos cuenta quién somos en el Señor. No lo que el mundo piensa, no inclusive cómo yo me veo, sino quién realmente soy en el Señor. ¿Te acuerdas que era sabiduría? Y lo vamos a recalcar para que lo memoricemos. La sabiduría es ver
las cosas desde la perspectiva de Dios y actuar en consecuencia de acuerdo a sus principios. Y eso nos trae estos beneficios. Que vamos a mejorar en el conocimiento de Dios, la guía de Él va a estar con nosotros, su protección divina nos va a estar acompañando, vamos a tener el poder y la fuerza que venga de parte de Él. Esa vida va a ser con gozo y contentamiento genuino, no momentáneo, y nos va a dar una buena imagen de quién somos en Cristo. Por lo menos. Ahora, ¿cómo podemos adquirir esta sabiduría? ¿Qué te parece? ¿Cómo la podemos adquirir? Porque bueno, ya sabemos cómo podemos optar, ya sabemos qué beneficios pueden traer a nuestra vida. ¿Cómo la vamos a obtener? ¿Cómo la podemos obtener? A ver, ¿qué les parece? Como Salomón se la pidió. Muy bien, ¿qué más? ¿Algo más se les ocurre? Sí, cumpliendo la Biblia. Ahora, ¿cómo la pidió Salomón? Orando. Orando. Pero yo creo, déjenme soñar un poquito, la habrá pedido con mucha persistencia. Lógico. A veces nosotros no somos persistentes cuando oramos. Y el Señor nos enseña a ser persistentes. Nos enseña a pedir. ¿A qué más? ¿Qué dice el versículo? Pidan y tendréis. Busquen y hallarán. ¿Qué más dice? Golpear y salir. Hay un orden de perseverancia, de insistencia. ¿Qué hizo la viuda? Fue insistente hasta que obtuvo lo que quería. Es decir, que tenemos que ser insistentes. Y lo primero que tenemos que hacer, y pueden completar ahí si quieren, recibir sabiduría. Recibimos sabiduría si realmente la buscamos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no nos tenemos... Vos vas a ir de acá pensando en que tenés que tener la misma perspectiva de Dios y que se la tenés que pedir, y vas a orar mañana el lunes y el martes te vas a olvidar, o vas a orar el lunes, el martes y el miércoles te vas a olvidar. Y dice la Biblia en Proverbios capítulo 2 que tenemos que buscar sabiduría como si buscaríamos plata o un tesoro escondido. Y si vos buscas un tesoro escondido, no lo buscas en un momento, lo buscas con perseverancia. ¿Hasta qué? Hasta que lo encontrás. Si vos buscas algo que está escondido, que está en esta habitación, revolvés todo porque sabés que está en esta habitación, y das vuelta a la caja y vas allá y das vuelta a las sillas. ¿Por qué? Porque está el tesoro escondido y lo tengo que encontrar. De la misma forma tenemos que abocarnos a buscar sabiduría. Es decir, que recibimos sabiduría si la buscamos en primer lugar. No teoría, no conocimiento intelectual, acción, práctica, voluntad dispuesta que se vuelca en acción, compromiso, se llama eso, palabra que en esta sociedad no se usa. Me comprometo en buscar la sabiduría que viene de parte de Dios. Y no aflojo, no en el primer problema ya bajé las defensas, no, sigo. Recibimos sabiduría si la buscamos realmente, como ese tesoro que dice escondido ahí en Proverbios 2 capítulo 4, que la tenemos que buscar como la plata, como lo que está escondido. Entonces revuelvo, busco, doy vuelta a todo hasta que lo obtengo. Vamos a poder caminar con sabiduría cuando la busquemos. Prácticamente. Si no va a ser solamente teoría. Y la teoría no nos sirve para nada. Recibimos sabiduría también al meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí está Proverbios capítulo 4, versículo 11, que dice, atiende a mis palabras, hijo mío, haz las tuyas y aumentarán los años de tu vida. Atiende a mis palabras, dice Dios, hijo mío, haz las tuyas y aumentarán los años de tu vida. Es decir, recibimos sabiduría si realmente la buscamos. Recibimos sabiduría cuando meditamos en la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a buscar el Salmo 119. No lo vamos a leer todo, no te preocupes.
Entonces un día lo podríamos estudiar. No todo el mismo domingo, pero sí varios domingos. Pero Salmo 119, mirá qué lindo, versículo 97 dice: cuánto amo tu enseñanza, todo el día medito en ella, tus mandamientos son míos para siempre. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Vos tenés una dificultad? ¿Tienes un problema que es el más sabio que el problema, más sabio que las dificultades? Acá tenés la solución. David lo está diciendo. Tus mandamientos, versículo 98, tus mandamientos son míos para siempre. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Entiendo más que todos mis maestros porque pienso mucho en tus mandamientos. Versículo 103, tu promesa es más dulce a mi paladar que la miel a mi boca. De tus preceptos he sacado entendimiento, por eso odio toda conducta falsa. El entendimiento de David, ¿de dónde venía su sabiduría? De parte de la palabra de Dios, de parte de lo que Dios le había dado. Y la sabiduría nuestra, ¿de dónde viene? De parte de la palabra de Dios. Al meditarla, recibimos la sabiduría. Sí, al leerla. ¿Por qué? Y te lo voy a recalcar para que lo entendamos bien. Porque al leerla, vamos conociendo a Dios, cómo Él actúa, cómo Él piensa. Y nos vamos ubicando nosotros. ¿Sí? Y vamos teniendo discernimiento. Y eso va a empezar a cambiar nuestra vida. Y vamos a empezar a ver las cosas como Dios las ve, no como las vemos nosotros. Y eso es sabiduría para elegir, y no para elegir neciamente. Proverbios 9 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ya lo leímos antes, ¿no es cierto? Entonces recibimos sabiduría si la buscamos. Recibimos sabiduría al meditar en la palabra de Dios. Si damos vuelta a la última hojita, recibimos sabiduría al orar específicamente, como hizo Salomón, al orar específicamente. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídase al pastor, que se orará por usted en abundancia. ¿Dice eso? No dice eso. ¿Es otra Biblia entonces? Dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él, ¿quién? Dios le dará. Pues Dios da a todos un poquitito, un cuarto, sin limitaciones y sin hacer reproche. No nos dice nada. ¿Por qué pedís sabiduría? No nos reprocha. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitaciones y sin hacer reproche alguno. ¿Necesitamos sabiduría para elegir algo? ¿Para saber qué hacer? Bueno, hay que pedirse al Señor. Hay que buscarla. Hay que leer la Biblia. Hay que orar específicamente, pidiendo sabiduría. Y ahí la vamos a tener, porque dice que el Señor la da. ¿Lo creemos o no lo creemos? Es la da. Entonces, hay que buscarla. Recibimos también sabiduría al observar la manera en que Dios obra en el mundo. ¿Sí? Dios creó todas las cosas. Y toda la creación es manifestación de sus atributos y de las cosas también que Él quiere enseñarnos. Y Proverbios nos hace pensar mucho en esto. Proverbios nos hace pensar mucho y mirar mucho la creación de Dios. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, versículo 6 dice: anda a ver la hormiga, perezoso, fíjate en lo que hace y aprende la lección. Dice en Proverbios 6:6. Fíjate, acá también se marcan las dos líneas que habíamos hablado al principio. Anda a ver la hormiga. ¿A quién? Al perezoso. Fíjate lo que hace y aprende la lección. ¿Qué es lo que hace la hormiga? Trabaja. Pero, ¿por qué trabaja? ¿Para qué trabaja? Para guardar alimentos para cuando llegue la temporada de lluvia. Para guardar alimento. ¿Sí? Porque pone esas hojitas, guarda eso,
eso se pudre y eso viene a veces por mirar la creación de Dios. Y Proverbios nos hace pensar eso, que si queremos sabiduría tenemos que buscarla. Proverbios nos dice que si queremos sabiduría tenemos que buscar y leer la palabra de Dios y meditar en ella. Proverbios nos dice que si queremos sabiduría tenemos que orar para pedirla. Y Proverbios nos dice que si queremos sabiduría también tenemos que observar de una manera detenida la obra de Dios. La obra de Dios. Porque al mirar la obra de Dios obtenemos sabiduría. Porque vemos al Creador detrás de la obra. Sí. Y recibimos sabiduría también al aceptar el consejo de Dios. Amén. Porque cuando vamos aceptando el consejo de Dios vamos teniendo mayor sabiduría. Dice Proverbios 12:15, el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende el consejo. Es decir, tenemos que aceptar el consejo que nos da Dios. Ahí se desarrolla la sabiduría, al ir aceptando el consejo de Dios. Vamos obteniendo más sabiduría, mayor conocimiento. Pero si no aceptamos el consejo de Dios, lo que Dios nos va a ir aconsejando, lo que nos va mostrando, es cómo hacer la voluntad de Dios. Queremos la voluntad de Dios específica sobre un caso y no cumplimos la voluntad de Dios revelada en que tenemos. Entonces queremos saber si tengo que tomar este trabajo o no este trabajo, o si me tengo que casar con esta persona o no casar con esta persona, y en lo que ya tengo revelado, la palabra de Dios, no lo obedezco. Entonces Dios me dice, no, obedece primero lo que tenés revelado y luego te voy a mostrar lo específico. Porque es lógico. Y esto de la misma manera, queremos sabiduría, bueno, aceptemos el consejo que Dios nos da, y a medida que vamos caminando en el consejo que Dios nos da, vamos a ir teniendo mayor sabiduría. Seguimos. Recibimos también sabiduría al asociarnos con los sabios. ¿A quién buscas de amigo? ¿A quién buscas de compañero de oración? ¿Alguien que te puede llevar para arriba, te puede ascender espiritualmente, o alguien que te puede tirar para abajo espiritualmente? Dice Proverbios 13:20, juntarse con sabios obtendrás sabiduría. Juntarse con necios te echarán a perder. ¿Clarito? Juntarse con sabios obtendrás sabiduría. Juntarse con necios te echarán a perder. ¿Con quién te juntas? ¿Con gente que te puede aportar sabiduría? ¿Que te puede dar una perspectiva mejor y de parte de Dios? ¿Con alguien que te pueda animar espiritualmente? ¿O te juntás con aquel que no va a la iglesia? No te digo que no te juntes con el que no va a la iglesia, porque ahí tienes que ser luz, tienes que ser sal. Pero el grado de amistad, el grado de para fortalecerte, necesitas a aquel que te puede ayudar espiritualmente y no aquel que te tira para abajo espiritualmente. ¿Entendés? Juntarte con sabios obtendrás sabiduría, pero juntarte con necios te echarás a perder. Pone una manzana que está podrida dentro de un cajón de manzanas podridas, o en la frutera que tenés en casa. Ponés la manzana podrida en medio de la frutera y contame después de unos días qué pasa con las manzanas que están alrededor. Recibimos sabiduría también, y en último punto, cuando somos sensibles al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Ya tenemos al Espíritu Santo. Todos aquellos que queremos ser el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos morada, somos templo del Espíritu Santo. Ahora, muchas veces lo tenemos entristecido. Está ahí, triste. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que a Dios no le agrada y está triste. Está apagado. ¿Sí? Pero recibimos sabiduría cuando empezamos a ser sensibles, empezamos a darle libertad. Porque Él es el que va a traer la palabra y la va a aplicar a la vida. Él es el que va a traer la palabra. Él es el que va a traer la palabra y la va a aplicar a nuestra vida. El Señor dijo que cuando Él se vaya, nos iba a enviar de parte del Padre el Espíritu. ¿Sí?
Y dice que Él nos iba a guiar a toda verdad. Y toda verdad que viene del Espíritu tiene que concordar con la verdad que es la palabra de Dios, con el mensaje del Señor. Amén. Y recibimos sabiduría cuando somos sensibles, cuando empezamos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Amén. Ahora, ¿estás caminando sabiamente? ¿Estamos caminando sabiamente? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que se requiere para recibir sabiduría? Mira, hay 3 preguntitas detrás, al final de las notas, que me gustaría que te las contestes después en casa, sinceramente, solo, ante el Señor. ¿Estás dispuesto a hacer lo que se requiera para recibir más sabiduría? No la humana, la divina, la que nos trae beneficios a nuestra vida espiritual. ¿Por qué estás vagando? ¿Por qué vagamos a veces dando vueltas si tenemos la brújula, que es el Señor? Tenemos la sabiduría que puede venir de alto, que es la brújula que nos ayuda a guiarnos, a dirigirnos a la vida. Caminar sabiamente, con sabiduría, mirando la perspectiva de Dios, es esforzarse. Por eso la última pregunta dice, ¿nos vamos a esforzar en buscarla o vamos a seguir como estamos? Tal vez tengas cosas que cambiar para caminar sabiamente. Pero es mejor caminar sabiamente que no neciamente. Amén. Vamos a inclinar las cabezas. Vamos a orar. Me gustaría invitarte a que le pidas al Señor, ahí en la silla donde estás, puedes decir al Señor, Señor, quiero caminar sabiamente, quiero caminar viendo las cosas desde tu perspectiva y responder a ella con tus principios. Eso es caminar en sabiduría. Eso es reconocer que hay Dios y vivir de acuerdo a esa creencia. Si no, podemos llegar a decir y a reconocer que hay Dios, pero vamos a vivir negando la existencia de Dios. Entonces vamos a seguir viviendo neciamente. Me gustaría invitarte a que ores al Señor y le digas, Señor, quiero hacer un cambio hoy. Y que le pidas, si necesitas sabiduría para vivir, para decidir, que hoy, ahora se lo empieces a pedir al Señor. Y Él, es promesa de Dios, Él nos lo va a dar. Y en abundancia. Pedíselo al Señor. El Espíritu del Señor está en tu vida. Padre, te queremos dar las gracias en esta mañana porque una vez más, Señor, podemos ver tu grandeza, podemos ver tu soberanía, podemos ver que todo está bajo tu control. Padre, gracias porque también en esta mañana vos nos desafías a vivir diferentes, a vivir sabiamente, a ver las cosas que nos ocurren, los problemas, las dificultades, lo que tenemos que decidir por delante, a poderlo ver bajo tu perspectiva, Señor, y a responder bajo tus principios. Eso es sabiduría. Y Padre, queremos vivir de una forma sabia y no necia, vivir porque con nuestras acciones estamos negando la existencia tuya. Padre, ayúdanos a vivir de forma sabia, a buscar más de vos, Señor, a pedirte sabiduría para decidir cotidianamente. Señor, te necesitamos. Sin vos no podemos hacer nada. Amén.
Y te pedimos, Señor, más de la llenura de tu Espíritu en nuestras vidas, para que podamos ser sensibles a aquello que vos querés para cada uno de nosotros. Y Señor, todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.